Bueno, muy buenas noches, bienvenidos todos a este CIPAS de apoyo para la tarea 4 del curso Administración Financiera de este periodo 16-4 del año 2022. Bien, antes de que les dé la palabra y que iniciemos ya en forma a mirar qué tenemos de preguntas y demás, quiero hacer una ilustración al respecto de los CIPAS. Y en primera instancia quiero mencionar que los CIPAS no son una web conferencia ni que son una clase magistral. Los CIPAS son encuentros de interacción entre estudiantes o entre estudiantes y docentes al respecto de alguna temática. ¿De acuerdo? La temática que nos convoca hoy es la tarea 4 del curso de Administración Financiera. Esa tarea que nos convoca, pues obviamente tiene unos temas que tienen que ver con esa tarea, que es la evaluación financiera, y esa evaluación financiera involucra otra serie de temas que son requeridos para que nosotros podamos entender y contextualizar. ¿De acuerdo? Entonces, me ha gustado que hayan iniciado algunos preguntando algunas cosas que son muy importantes. Y justamente los CIPAS son esos espacios de diálogo entre nosotros para poder, digamos, ponernos de acuerdo en algunos conceptos, entender esos conceptos y obviamente aplicarlos a las actividades que tenemos que desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese entendido, sé que tienen varias inquietudes. Sé que ya me han consultado y han consultado a sus profesores a través de Skype y a través de los foros de discusión. Pero obviamente quiero que planteemos acá en este escenario de viva voz esas preguntas. Entonces no sé quién me había pedido la palabra hace un minuto y le doy la palabra para que de viva voz me comente cuál es la inquietud. ¿De acuerdo? No sé si Nicolás era quien iba a intervenir nuevamente. Adelante. Sí, Aquí es. profe, muchas Listo. gracias. Vale, adelante. Bueno, profe, pues respecto a la pregunta que había formulado también el compañero, a mí también se me presentó porque hubo un compañero que hizo sus aportes, el profe lo retroalimentó y él nunca hizo los ajustes, ¿sí? O sea, nunca ajustó sus acciones ni nada. ¿Y quién es el Entonces, tutor? Diego, Ya, listo. Diego Cuellar. Sí. Entonces, yo le dije, profe, le consulté a través de Sky, le dije, profe, ¿qué hago en ese caso? Porque pues lo otro es que hay algunas acciones que se repiten en los indicadores y entonces no sé si tomar los de mi compañero o tomar los míos. Entonces él me dijo, no, parte del objetivo es que ustedes trabajen con lo que ustedes propusieron y el objetivo es que ustedes interpreten la información que ustedes colocaron. Esa es la parte del objetivo. Entonces lo entendía que trabajara individualmente con mis aportes No, no. en... Pero es buena pregunta, Nicolás. Bueno, el punto es el siguiente. Se supone que ustedes plantearon 25 acciones de mejoramiento en la tarea 3. Se supone que esas 25 acciones de mejoramiento no deben ser repetidas. Es decir, ningún hallazgo debe parecerse a otro, deben ser 25 hallazgos diferentes. Yo en las dos web conferencias últimas les indiqué, son 38 inductores de valor y son una cantidad de cuentas de los estados financieros, más pongamos 16 indicadores que hayan calculado de los indicadores de actividad, de rentabilidad, de liquidez y de endeudamiento. Entonces, 38 y 14, digamos, 38 y 14 son 52, más 30 cuentas o 40 cuentas, 90 y tantos. Si yo tomo una sola cuenta, la variación absoluta de las cuentas del año 2 con respecto al año 1, ahí ya tengo un hallazgo. Si tomo los 38 indicadores de inductores de valor, ahí tengo 38 hallazgos. O sea, yo no entiendo por qué ustedes se complicaron la vida o no les quedó tan fácil plantear esos hallazgos. Entonces, Nicolás y todos, lo que hay que hacer es trabajar con lo que hay. Ahora, si se repitieron hallazgos y si en las metas se propone, por decir algo, Nicolás propuso el incremento de los ingresos operacionales en un 20% y Alexander, que es integrante de ese grupo, propone el 15% y Diego, que también es integrante de ese grupo, propuso el 10%, pues deben utilizar uno,
Para eso se tienen que poner de acuerdo ustedes allá en el foro, no a través de WhatsApp ni de nada, en el foro, que el foro es el espacio de encuentro para desarrollar los trabajos colaborativos. ¿De acuerdo? Entonces tienen que tomar la decisión allá en el grupo. ¿Por cuál optamos? Y en el informe ustedes van a hacer esa claridad. Justamente se trata de analizar las acciones de mejoramiento y establecer si esas acciones que ustedes propusieron contribuyen o no a la generación de valor. ¿De acuerdo? Sé que en muchos grupos pasó eso porque ustedes se limitaron, es un error muy grande. Cada quien hizo sus 5 acciones de mejoramiento y ya. No, eso no es trabajo colaborativo, es yo hago las 5 mías, las pongo a disposición de los demás integrantes del grupo, las someto a evaluación, los demás las revisan y me hacen sugerencias. Cuando ustedes debieron construir el trabajo colaborativo, lo que debieron haber hecho es discutir, revisar todas las propuestas o los hallazgos de cada uno. Ese es el deber ser de las cosas. Entonces ustedes piensan que hacer un trabajo colaborativo es yo hago mi parte y ya. No, no, así no es. ¿De No, acuerdo? no, no. O sea, profe, lo que me refería es que por lo menos los hallazgos sí son diferentes, totalmente diferentes, Sí, pero sí, tal pero vez si pusieron, en una que otra acción se cruzó, sí, digamos, el sí, indicador por tanto eso le por digo, cobrar. de ¿Sí? acuerdo, por eso le digo, si está repetido, pues como tienen que hacer una sola proyección, ¿verdad? En el trabajo colaborativo, pues en esa discusión van ustedes a ponerse de acuerdo si es la que propuso Diego, la que propuso Alexander o la que propuso Nicolás. ¿Estamos claros en eso? Sí, señor, me quedó Vale, claro. listo. Perfecto. Entonces es eso. Pero obviamente les hago las reflexiones por eso, porque ustedes pierden oportunidades de aprender mucho más y de mejor forma. ¿De acuerdo? Porque es que el deber ser es ese. Es ese. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, reitero para que haya claridad. Cuando se repitan metas o cuando haya varias metas que proponen el cambio de una cuenta o de un indicador, entonces tienen que ponerse de acuerdo para ver con cuál meta o con cuál cifra o con cuál porcentaje van a trabajar, porque obviamente solo van a trabajar con uno. Ahora, ¿cuál es el ideal de este trabajo? Que todos desarrollen los cálculos, que todos hagan la proyección. ¿Qué deben tomar? El trabajo colaborativo final que se presentó en la tarea 3. Entonces, Alexander toma esas 25 acciones, hace la proyección de los estados financieros de acuerdo con lo que se haya planteado en la tarea 3 sin hacer ningún cambio, absolutamente ninguno. Y hace la proyección y hace los cálculos, hace su informe y lo pone en el foro como aporte individual, que es tarea y eso es evaluable. Los demás integrantes hacen lo mismo y hacen un debate, revisan y se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué van a encontrar Nicolás y todos? Que Alexander hizo la proyección con el 10% en el incremento de los ingresos operacionales, pero Nicolás lo hizo con el 15 y Diego lo hizo con el 20. Entonces, en esa discusión ustedes van a tomar la decisión con cuál la dejan. ¿Por qué? Porque el 15 afecta ese árbol de leva de la tarea 4 en una mayor proporción. Es probable que genere un mayor resultado. Es probable, pero no necesariamente puede pasar así. El 15% menos y el 10% un menor resultado, o sea, menores beneficios. ¿De acuerdo? Y justamente eso es lo que ustedes van a escribir en ese informe de evaluación para mencionar si las acciones tienen ese impacto positivo en el EVA, si genera valor o no y por qué. Y lo más importante es por qué, dar la explicación que ustedes tienen desde lo que han apropiado en el curso para atreverse a hacer un juicio de sus propias acciones. ¿De acuerdo? Entonces, condición 1A, trabajan con lo que tienen en la tarea 3 sin cambiar absolutamente nada. Que esa acción de mejoramiento no sirve para nada, no sirvió, no importa, lo que tienen que hacer es ese análisis y ese juicio, ¿de acuerdo? Adelante, Andrés, que está levantando Doctor, la mano. usted nos dice sin cambiar nada. Entonces, la duda que he tenido es que, y por lógica, comprendo que en la administración financiera y en la contabilidad, cuando nosotros afectamos una cuenta, por naturalidad se ha afectado otra.
Sí, Es decir, en el caso en el que, digamos, yo propuse aumentar en un 20% los nuevos clientes, por decirlo de esta manera. Entonces, los digamos, yo, clientes o las cuentas por cobrar. sí, las cuentas por cobrar. De acuerdo. Entonces, ahí, digamos, yo en esa casilla, en la parte de la proyección 3, del año 3, yo ubico, hago la operación matemática donde sumo la casilla del día 2 más la misma casilla del día 2 por el Del año porcentaje 2. del año 2, perdón, por el porcentaje que quiero aumentar. Efectivamente, pues ahí ya aparece la proyección, pero cuando ya uno va a hacer el balance general o va a observar el estado financiero, las cuentas tanto de los activos con el patrimonio más el pasivo no coinciden. Correcto. Pero Entonces, quieto ahí, Andrés. Ese es un buen punto. Principio de la contabilidad para el caso del estado de situación financiera que deben ser sumas iguales y hay una cosa que se llama la ecuación patrimonial de lo que yo hablé creo que en las 3 web conferencias. Activos menos pasivos igual a patrimonio y eso tiene que estar balanceada esa ecuación. sí. Es decir, se habla de sumas iguales. Activos es igual a pasivo más patrimonio. Cuando habla Andrés de ese tipo de afectación de las cuentas por cobrar, significa que necesariamente tienen que haberse afectado otras cuentas. Y entonces, ojo con lo que voy a decir. Yo lo expliqué, creo que en la tercera web conferencia. Cuando yo planteo acciones de mejoramiento, yo no puedo pretender solo cambiar o proponer un incremento o una disminución de una cuenta sin tener en cuenta cuáles otras cuentas se afectan por la afectación de la cuenta que yo propongo. Me explico con un ejemplo y voy a seguir con los ingresos operacionales. Yo pretendo o propongo incrementar los ingresos operacionales, que son ingresos por ventas en un 20%, ¿de acuerdo? Entonces, eso inmediatamente por simple sentido común me debe hacer pensar que yo tengo que proponer acciones de mejoramiento al respecto del costo de ventas. ¿Por qué? Porque si yo voy a vender más unidades de un producto o más unidades de un servicio, necesariamente tengo que comprar esas unidades de un producto. Y por tanto, eso exige que yo incurra en más costos de ventas. Entonces, fíjense, si yo pretendo incrementar las ventas, necesariamente y por obligación, los costos de ventas se van a incrementar. Y es muy probable que los gastos de administración y los gastos de ventas también se incrementen por simple sentido común. ¿De acuerdo? Pero como eso no se hizo, Andrés y todos, como eso no se hizo en la tarea 3, pues ustedes tienen que hacer la proyección con lo que toca. Entonces, Andrés, ahí hay un punto muy interesante en el análisis y para la construcción del informe. Porque Andrés va a decir eso que me está comentando allá en el informe. Pretender incrementar las cuentas por cobrar en el año 3 no es una acción lógica porque al afectar la cuenta para el año 3, el estado de situación financiera se presenta desbalanceado. No se cumple la ecuación patrimonial. Y entonces ahí viene una reflexión en el sentido en que yo la he hecho, Andrés y todos. Y es el aprendizaje que a ustedes les dejó el haber no formulado las acciones de mejoramiento en la tarea 3 como debió ser, teniendo en cuenta que si yo propongo el aumento o la disminución de una cuenta, tengo que pensar que otras cuentas se ven afectadas. ¿Estamos de acuerdo con eso, Andrés? Sí, sí, señor, totalmente, totalmente Perfecto, ya. listo. Entonces, ojo con eso porque esa pregunta es súper espectacular para esa reflexión. ¿De acuerdo? Bien, Daniela Parrado había pedido la palabra. Andrés, baje la mano, por eso voy dando el turno. Daniela, adelante. Buenas noches, tutor. Bueno, mi pregunta es si en la tarea anterior
no se trabajó un indicador, bueno, no se pusieron metas para un indicador que se necesita para el EVA, entonces, ¿qué valores se le colocan? ¿El mismo del año 2 Ninguno. o Ah, bueno, uno? sí, perfecto. Buena pregunta, muy buena pregunta. Bien. Ojo, Daniela. Y ojo todos. Condición 1A, no le cambien nada a lo que hicieron en la tarea 3. ¿De acuerdo? No hay que cambiarle absolutamente nada. Esa es la condición. Ahora, para hacer la proyección, Daniela y todos, cuando yo no, ojo que la proyección no es de los indicadores, sino la proyección es de las cifras de los estados financieros, el estado de resultados y el estado de situación financiera. Entonces, el EVA lo van a calcular es en la hoja 4, en la hoja tarea 4. ¿De acuerdo, Daniela? Pero ese EVA se calcula es a partir de los indicadores o a partir de las cuentas de los estados financieros que correspondan según la fórmula. ¿Estamos de acuerdo, Daniela? Hasta ahí. Sí, sí, señor. Vale. Entonces ahí me da pie para otra explicación. Ojo, porque Daniela se adelantó un poco a los indicadores. Los indicadores, creo que son 7, los indicadores de la tarea 4 se deben calcular según las fórmulas. Eso lo tenemos claro. Entonces, varios indicadores de esos hay que tomar los valores de la fórmula de los estados financieros. ¿De cuáles estados financieros? Del año 3. ¿De acuerdo? Porque vamos a calcular el año 3 y ahorita miramos cómo es la mecánica, que es bastante sencilla. ¿De acuerdo? Bien, pero Daniela me da pie para otra explicación. Muy probablemente en todos los grupos no se plantearon modificaciones a todas las cuentas de los estados financieros. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo si, por ejemplo, no propuso en ninguna acción de mejoramiento de mi trabajo, de mi grupo, se propuso el incremento de las ventas? Entonces, ¿cómo proyecto las ventas para el año 3? Sencillamente, la cuenta que no se haya afectado, para la cual no se haya propuesto ninguna meta, se deja el mismo valor. En el año 3 se deja el mismo valor del año 2. ¿Por qué? Porque sencillamente yo no planteé modificación para esa cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por decir algo, yo planteé un incremento de las ventas, sigo, de los ingresos operacionales en un 20%. Hago la fórmula y hago la proyección para el año 3. Pero para los costos de ventas yo no planteé ningún incremento. ¿Cuál es la cifra? Es la misma del año 2 para el año 3. ¿Estamos todos claros en eso? Porque quiero que haya absoluta claridad, porque varias veces me han preguntado y a todos nos han preguntado. Si alguien no lo entendió, me dice por favor. Qué pena. ¿Me permite de pronto aportar algo ahí que yo hice? Adelante. Yo por lo menos hice la operación en todas las casillas y en las que no tenía ninguna propuesta para afectarla, dejé la multiplicación por 0. Es decir, eso me va a dar el mismo valor que está en el año 2. Bueno, digamos que es válido como hagan la fórmula siempre y cuando sea razonable, ¿de acuerdo, Andrés? Pero el criterio es, si no se propuso ningún cambio para esa cuenta, sencillamente el valor del año 3 es el mismo valor del año 2. ¿Estamos claros en eso? Si alguien no lo Ah, ok. entiende, Entonces se deja igual. se Se le deja da igual. igual al año 2 y se manejan los valores que sí tengan metas. Correcto, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, Ok, vale. miren, ustedes se van a encontrar con eso. Daniela, si no hay más preguntas, bajar la mano, con eso le voy dando el turno a los demás compañeros. Eso les da pie a ustedes para que hagan el análisis, y el análisis es eso, que yo en las metas, como les dije reiteradamente, en las metas tengo que poner las cifras que propongo yo como aumento o como disminución, ¿de acuerdo? Entonces es eso. Bien, creo que sigue Verónica, después Javier, después Gustavo, luego Felipe y después Diony. Adelante, Verónica. Active su micrófono y adelante. ¿Aló? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, adelante. Bueno, la inquietud mía es que yo en el plan de mejoramiento no realicé, o sea, hice las mejoras, pero no le coloqué en la meta porcentajes.
y cuando se hace la modificación en los indicadores financieros se hace con porcentajes. ¿Cómo hago en ese caso? No, nada, nada, porque obviamente no hizo bien la tarea 3, Verónica. Yo fui muy claro y en las indicaciones era muy claro. De hecho, en la plantilla estaba la indicación. En la casilla meta solamente se debe registrar el porcentaje o la cantidad, la cifra de aumento o de disminución que se propone en la acción de mejoramiento. Entonces, si no propuso nada como cifra, pues, ¿qué tiene que hacer? Dejar el mismo valor del año 2. Dejar en el año 3 el mismo valor del año 2. Al final, usted tiene que dar cuenta de eso en el informe de evaluación financiera. Las acciones que se propusieron no sirvieron porque sencillamente no contienen todos los componentes que debieron formularse y porque no se puso una cifra con la cual se haga la proyección y tiene que hacer la reflexión al respecto. Creo, Verónica y todos, que eso les enseña, porque es que a veces los errores le enseñan a uno. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo en esta tarea 4? Revisando su trabajo. ¿De acuerdo, Verónica? Claro que sí. Entonces le hago una pregunta. Entonces, el año 3 me queda igual al año 2. Sí. ¿Puedo presentar como trabajo individual, o sea, lo mismo, haciendo el árbol de leva y haciendo la Claro, observación, es que pero como trabajo colaborativo, apoyar al de mi compañero, que él ya aportó y sí tiene mejoras? Perfecto. Ok, muchas gracias, Entonces, tutor. Verónica, ¿qué deben hacer? Como usted no propuso metas, entonces, digamos que en el trabajo colaborativo si presentaron los 25 hallazgos, entonces su trabajo colaborativo no es solo hacer las suyas, las acciones que usted puso, sino todas las del trabajo colaborativo. Reitero lo que había dicho al respecto desde el principio. Como insumo para el trabajo individual de la tarea 4 deben tomar el trabajo colaborativo de la tarea 3. Todos deben hacer la proyección de los estados financieros de los 25 hallazgos, de todas las metas que se propusieron para los 25 hallazgos. No solo las 5 que yo propuse, sino las 25 acciones de mejoramiento. ¿De acuerdo, Verónica y todos? Para que todos presenten su versión y en la discusión, en el debate que se debe hacer, entonces ustedes van a verificar cuál es el más razonable y a partir de ese es que construyen el informe. Entonces, Verónica presenta el informe de las 25 acciones. Entonces, en la parte de las acciones de Verónica va a decir, en las 5 primeras acciones no se contemplaron aspectos cuantitativos para la meta, por tanto es imposible hacer la proyección de los estados financieros y los valores del año 3 serán los mismos del valor del año 2. No obstante, en las demás acciones de mejoramiento sí se propusieron metas para X, Y, Z y se observa según los resultados, y ustedes echan toda la prosa de la construcción del informe con el análisis que hacen y la interpretación. ¿De acuerdo, Verónica? Claro que sí. Muchas gracias. Vale, listo. Javier, adelante. Javier Osorio, active su micrófono. Buenas noches, profesor. Verónica, Buenas noches. Baja la mano, Verónica. Listo, Javier, adelante. Buenas noches, profesor. Hola. Bueno, observo que en el estado de resultados, nosotros, pues en mi caso me tocó trabajar solo porque en el grupo no han trabajado. Observo que espérenme, organizo un poquitico. El estado de situación financiera está construido sobre valores que pues impostaron ahí, pero que no tienen relación con el estado de resultados. ¿Me explico? Sí, diga. En ese caso, digamos que mis mejoras fue enfocadas muy en el estado de resultados, porque me parecía que, digamos que en cuanto a el tema contable, pues había tiene cosas muy positivas, pero la gran oportunidad que tenía la empresa en este caso estaba en la operación, en el estado de resultados, ¿sí? Quieto ahí, Javier, quieto ahí, por favor, porque ahí está usted emitiendo un concepto muy importante. Y es que justamente los resultados financieros surgen es de la operación de la empresa. ¿Y en dónde es que se ve la operación financiera desde el punto de vista, en dónde se ve la operación de la empresa desde el punto de vista financiero? Desde el estado de resultados.
Entonces Javier está bien orientado al respecto de eso, de ese concepto. Las acciones de mejoramiento y bien por esa intervención, porque es que yo no puedo pretender como financiero o como gerente o como sea, mejorar los resultados de un indicador financiero sin hacer esfuerzos en la operación de la empresa. Eso es una lógica. Entonces yo voy a decir, no, voy a cambiar el EVA, voy a incrementar el EVA en el 50%. Mentiras, eso no se puede porque el EVA es un resultado de la operación de la empresa. ¿De acuerdo? Muy bien por eso, Javier, continúe. Continuando con la intervención, me doy cuenta, digamos, que para construir el EVA sí está básicamente dado sobre los estados de situación financiera. O sea, que las modificaciones que yo hice no se van a ver reflejado directamente en el EVA, o sea, no va a haber un indicador. En ese caso, ¿qué se debe hacer? O si he escuchado que, digamos, como que en el aprendizaje usted nos dice que en las conclusiones debo colocar, pues lo que le acabo de decir, básicamente. Sí, pero no en las conclusiones, Javier, en el informe y luego en la conclusión, pues usted ya hace la reflexión o hace la síntesis de ese informe. Pero mire, con absoluta seguridad, si usted propuso acciones de mejoramiento que impactan la operación de la empresa, con absoluta seguridad va a haber un impacto en el EVA, porque usted cuando calcule el EVA del año 3 va a obtener un resultado, bueno o malo, eso depende de lo que haya propuesto. Y justamente lo que debe hacer en el informe es analizar ese resultado del EVA y establecer si esas acciones que usted propuso impactaron el EVA, es decir, contribuyeron a generar valor o contribuyeron a disminuir o a destruir valor, ¿de acuerdo? Y lo más importante es decir, ¿por qué? Porque yo no tuve en cuenta que es que la operación de la empresa o gracias a la operación de la empresa es a la que se obtienen los resultados. O dicho de otra forma, los resultados financieros dependen de la operación, ¿de acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo. Bien. Sigue Gustavo, Felipe y Diony y hacemos una ilustración del ejercicio. ¿Listo? Gustavo, adelante. Buenas noches para todos. Tutor, con base a, las preguntas prácticamente la que tenía que hacer la han hecho los compañeros a lo largo de estos minutos, pero tengo la curiosidad, por lo menos en mi caso, tengo claro que no se puede modificar nada con base a lo que se presentó en la tarea 3. En este punto me doy cuenta de la importancia que era que todos y cada uno de mis compañeros realizaran las metas con sus respectivos porcentajes, porque eso directamente iba a impactar para poder materializar la parte número del año 3. Ahora bien, por lo menos yo ya realicé la parte de la tarea. A ver, perdón un segundo, aquí estoy, estado financiero, ya lo realicé con base al año 3. No todos se lograron realizar con porcentaje, ya que no nos enfocamos en los casi 42, 40 y algo de los resultados que hay. Entonces, de los estados que hay. Entonces, mi pregunta es, ya tomé del 3, los del 2 ya los convertí en 3. Ya lo desarrollé, lo publicaré prontamente, pero veo que cuando ingreso los datos en el árbol de EVA, hay un valor que me apareció en 0. ¿Por qué? Porque tomé el año 2 y el año 3, pues no teniendo porcentaje me quedó también en 0. No. Sí, me dicen. Bueno, habría que mirar el resultado. Ahorita cuando hagamos el ejercicio revisamos, Gustavo, miramos a ver qué es lo que pasa y hacemos el análisis. ¿Listo? Sí, sería bueno, importante que compartas de pronto la explicación al detalle con base al árbol, porque ahí es donde tengo la duda. Sí, ahorita lo miramos. Tranquilo, no se afane. Quiero evacuar estas preguntas y ya entramos a hacer como la ilustración sobre la plantilla y vamos mirando. ¿Listo? Téngala ahí. Listo. Y cuando estemos haciendo el ejercicio, entonces me avisa. ¿Listo? Pues la verdad, yo ya casi salgo a laborar. Sería importante que compartieras, por favor, la grabación para mañana. Sí, claro, a primera hora. Se está grabando. Listo. Listo. No se afane.
Listo, Vale, Felipe, gracias. adelante. Gustavo, baje la mano, por favor, Felipe y Diony, y ya damos paso a la ilustración sobre la plantilla. Adelante, Felipe. Felipe, no le estamos escuchando. Active su micrófono, por favor. Veo que lo tiene activado, pero no le estamos escuchando. Mientras tanto, Diony, adelante. Y Felipe, Bueno, buenas si tiene audio, cuando pueda, entonces nos interrumpe. ¿Listo? Adelante. noches, tutor y compañeros. Difiere un poco de lo que dicen de que las cuentas que no se tocaron según los hallazgos propuestos de los indicadores y las metas, para el año 3, las cuentas que no se tocaron se dejan iguales a las del año 2, porque hay unas cuentas que se necesitan crear de acuerdo a los indicadores y a las metas propuestas para el año 3. Ejemplo, tenemos el total de activo. Esa cuenta se crea con los mismos datos del año 3, o sea, el literal I. Entonces no se puede colocar el total de activo del año 2 porque hay que construirlo con la información que se da en las otras cuentas del año 3. De acuerdo, perfecto. Estamos de acuerdo y paremos ahí, Diony, para hacer claridad al respecto. Hay cuentas tanto del estado de situación financiera como del estado de resultados que se deben calcular con base en otras cuentas. Ahora bien, con respecto a lo que dice Diony, y ya lo miramos en el ejercicio práctico, yo no puedo pretender, por ejemplo, y eso es lo que van a evaluar ustedes, que pusieron, por ejemplo, como acción de mejoramiento, incrementar la utilidad operacional después de impuestos en un 20%. Lo que dice Diony es muy razonable en el entendido de que es que esa cuenta de utilidad operacional después de impuestos es un cálculo matemático de la estructura del estado de resultados. Entonces yo no puedo entrar a modificarlo arbitrariamente porque ustedes se van a encontrar en eso y ahorita lo hacemos en el ejercicio. Se me fue Diony, está por ahí, que lo vi que como que se desconectó. No, aquí estoy. Listo. ¿Estamos de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo para reforzar el planteamiento que usted hace? Sí, señor. Vale. Ahora refuerzo ese planteamiento para que todos lo tengan en cuenta. Por decir cualquier cosa. Ahora con el ejemplo que puso, creo que Nicolás tal vez fue con las cuentas por cobrar. Y para articular el planteamiento que hace Dion. Si yo propongo un incremento o una disminución en las cuentas por cobrar, si disminuye naturalmente, si disminuyo yo las cuentas por cobrar, el activo total va a disminuir. ¿De acuerdo? Pero ojo, porque es que en contabilidad no quiero meterme tanto en ese concepto técnico. Hay un principio que es el de la partida doble. Si yo incremento una cuenta, muy seguramente debo tener una contrapartida. O dicho de otra manera, si yo afecto una cuenta, debe haber una contrapartida. Ese es el principio de la partida doble. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo. Si yo voy a incrementar ingresos, pues necesariamente tengo que incrementar los costos, porque si no, no tendría sentido. Yo no puedo pretender percibir más ingresos por ventas sin haber comprado más materia prima o más productos para vender. ¿De acuerdo? Entonces, Diony, ¿estamos de acuerdo? Y ya lo miramos sobre la plantilla. Sí, señor, de acuerdo. Perfecto. Última intervención para Andrés Herrera y ya voy a compartir la pantalla. Adelante, Andrés. Profe, qué pena, yo para no salir más de lo que acabo de mencionar. ¿Qué pasa con el tema impuestos? En ese caso, ¿qué pasa con el tema impuestos si se sabe que cada año los impuestos aumentan y en el estado de situación financiera se reportan? Los calculamos, pues yo lo que hice fue calculándolos con base a un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Lo que hice fue sacar un promedio del año 1, del año 2 y con ese porcentaje lo calculé al siguiente año. Trabajenlo con el mismo porcentaje del 37% que fue el que trabajamos en el año 2.
Y es que ahí está, Ok. miren, fíjense que, bueno, ¿están viendo mi pantalla? Tutor, qué pena, ahí como para terminar la preguntita, le habla Andrés, con respecto a lo que usted mencionaba ahorita, lo que quiero aclarar y va relacionado con la pregunta del anterior compañero, la anterior pregunta, es que digamos, si yo propuse en aumentar alguna cuenta, pero entonces usted nos dice que debemos hacer solo lo que propusimos y ya. Es Sí. decir, no podemos hacer el cambio, digamos, en las otras cuentas, No. buscando de que eso nos coincida. No. Es decir, exacto, a eso es lo que quiero, de que definitivamente lo único que nosotros vamos a ingresar o a modificar son en las que nosotros puntualmente propusimos y las que no, definitivamente se deja como está. Correcto. Así quede desbalanceado los Así estados. quede, porque es que ustedes van a aterrizar es en eso. Miren, fíjense que antes ustedes mismos mencionaron eso. Es que si yo propongo este cambio va a quedar desbalanceado el estado de situación financiera. Yo les pregunto, ¿eso les genera aprendizaje significativo? Claro, porque ustedes se van con este ejercicio de este curso sabiendo que yo no puedo proponer acciones arbitrariamente con lo primero que se me ocurre porque todo tiene que estar articulado. ¿Estamos de acuerdo, Andrés? Sí, señor, claro. Vale. Entonces, para el caso del impuesto de renta, les pregunto, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Vale. Entonces, fíjense que ustedes acá encuentran en este estado de resultados la utilidad antes de impuesto, que la estoy subrayando aquí, la voy a poner en otro color para que la veamos más fácilmente. Y entonces aquí aparece menos impuesto de renta y complementarios. Fíjense que aquí está la fórmula que yo calculo, la utilidad antes de impuestos por el porcentaje de la tasa impositiva. En este caso el 37%, en este caso el 37%. Trabájenlo sencillamente con el 37%. Hoy en día la tarifa creo que es el 35%, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que eso no tiene complicación, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ahora sí vamos a hacer un ejercicio rápidamente para ilustrar la proyección de del año 3. Ojo con lo que voy a hacer. Y es lo que habían mencionado hace un rato al respecto de la operación de la empresa. Y es que yo debo proponer acciones de mejoramiento que me permitan mejorar la operación. Y obviamente, si la operación es favorable o así no sea favorable, esa operación se va a ver reflejada en los resultados en los resultados financieros. Llámese en el estado de resultados o llámese indicadores financieros. Digamos que entonces en la tarea 3 yo propuse, planteé un hallazgo al respecto de los ingresos operacionales y yo dije que los ingresos operacionales como diagnóstico solamente se habían incrementado en el 51.61%, que es un porcentaje muy bajo. Entonces, como acción de mejoramiento o como objetivo, yo propuse incrementar en un 10% anual los ingresos operacionales durante los próximos 5 años. Tengo mi objetivo. Y entonces yo propuse una cantidad de acciones y propuse unas metas, pero digamos que en esencia lo que propuse como meta fue incrementar estos ingresos operacionales en el 10%. Entonces yo sencillamente voy a construir la fórmula. ¿Qué hago? Tomo el valor del año 2, ¿cierto? Y a ese valor le sumo la parte porcentual. Entonces, tomo el mismo valor del año 2 multiplicado por el 10%. Y ahí está mi fórmula. Lo debo poner en pesos y ya me aparece acá sencillamente el año 3. Voy a ponerlo en otro color, de manera que me quede un poquito resaltado. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo les decía, el ejemplo o la aclaración. Como muchos grupos o muchos estudiantes propusieron acciones de mejoramiento, pero no tuvieron en cuenta que si yo incremento o pretendo incrementar las ventas, el costo de ventas debe incrementarse. Pero en el caso en el que el estudiante no haya propuesto ese incremento, pues sencillamente dejo el valor del año 2 como proyección del año 3. ¿Por qué? Porque no se propuso ningún incremento o ninguna disminución. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien no entendió? Si alguien no entendió, me interrumpe para explicar. ¿De acuerdo?
Entonces, la utilidad bruta la tengo que calcular porque yo no puedo pretender proponerme una meta, digamos que podría ser aceptable plantear la utilidad bruta, un incremento en la utilidad bruta, pero es que para incrementar la utilidad bruta hay solamente dos opciones o dos acciones que se pudieran tomar. O incrementar los ingresos operacionales y dejar los costos iguales, o incrementar o no incrementar los costos, los ingresos operacionales y disminuir los costos de ventas. ¿De acuerdo? Pero solo yo tengo dos cuentas, estas dos cuentas para calcular la utilidad bruta. Entonces, utilidad bruta es igual a ingresos operacionales menos costos de ventas, que es algo parecido a lo que Diony había mencionado. Y es que esta cuenta, esta de utilidad bruta, surge del cálculo de la resta de los operacionales menos los costos de ventas. No hay otra forma de calcularlo. Ah, bueno, que yo puse en la acción de mejoramiento que incrementarla en un 15%. Tomo el año 2, le sumo el porcentaje que yo propuse como incremento, 15%. Y ya, ¿de acuerdo? Pero digamos que esto es arbitrario porque yo debería tener en cuenta son estas cuentas. Entonces ahí ya hay un elemento de reflexión y un elemento de análisis que ustedes van a plantear en el informe. No es viable proponer un incremento de la utilidad bruta por X, Y y Z, o por el contrario, si es viable, pues ustedes dicen, sí es viable la utilidad bruta, incrementar la utilidad bruta porque el EVA que calculé en la tarea 4, en la hoja tarea 4, se incrementó en un 20%, entonces esa acción o esas acciones permiten o propician que haya generación de valor. ¿De acuerdo? Entonces aquí simplemente lo que estoy ilustrando es eso. ¿De acuerdo? De que si no se plantearon esas cuentas así o esas modificaciones así, pues obviamente van a tener dificultades. Perdón, Señor. Nicolás, otra vez. Pero, profe, es que al plantearla así como le pone usted la utilidad bruta de manera arbitraria, pues sería algo como ilógico, ¿no? Y si no se tiene en consideración, pues es como pasarse por encima de las otras dos cuentas, ir Claro, directo como a decir, le voy a meter esta plata y ya. sí, no, correcto, totalmente, de acuerdo. Por eso les digo, arbitrariamente, pero justamente ustedes tienen es que hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque eso es lo que les permite a ustedes apropiar ese aprendizaje significativo. Entonces, muy seguramente ustedes en la vida profesional y en la vida real, cuando vayan a proponer acciones en las empresas donde ustedes trabajen, sean ingenieros, sean administradores, sean contadores, ustedes ya van a tener el criterio suficiente, la contundencia para decir, ojo, que si nosotros pretendemos obtener una utilidad bruta mayor, tenemos que revisar los ingresos por ventas y revisar los costos de ventas o los costos de prestación de servicios o los costos de producción. ¿De acuerdo, Nicolás? Y los demás. Es eso. Y el ejercicio de esta tarea atrás lo que pretende es eso, que ustedes mismos lleguen a esa deducción de que debieron haberse planteado las acciones de mejoramiento de forma integral, de forma coherente, de forma articulada, de forma congruente, que sean razonables. Yo a todos los estudiantes que realimenté les escribí eso y les puse los ejemplos y les puse sobre todas las acciones que propusían, yo les decía es incorrecto, es válido, pero revise tal cosa, justamente por eso. Pero muy seguramente todos van a llegar a esas análisis que les permiten, hombre, dimensionar mucho más la importancia de este curso y la importancia de este ejercicio y sobre todo el impacto del conocimiento que ustedes apropian en estos ejercicios para la vida profesional. ¿De acuerdo? Entonces sigo. Voy a decir que acá para el caso de los ingresos operacionales, propuse en mi acción de mejoramiento una disminución del 10%. Entonces tomo el año 2 y a ese año 2 le resto el porcentaje que propuse. Ese porcentaje lo obtengo multiplicando el año 2 por el porcentaje. Entonces yo dije que un 10%. Fíjense que aquí la diferencia está en que si es incremento, hay suma. ¿De acuerdo? Que si es
que si no se propuso nada, queda el mismo valor, voy a resaltarlo acá, fíjense, queda el mismo valor, que si aquí se propuso una disminución, entonces aquí hay una resta, ¿de acuerdo? Entonces, incremento suma, disminución resta. También voy a decir que los gastos operacionales de ventas fueron disminuidos en un 5%, entonces multiplico el saldo del año 2 por el 5%, hago la resta y ahí está. Entonces el EBITDA, ustedes por deducción toman esta operación, pero es que aquí les está indicando, el EBITDA es igual a la utilidad bruta, que la tengo acá, menos los gastos operacionales de administración, menos los gastos operacionales de ventas. Y ahí calculé mi EBITDA. Entonces, alguien había comentado o alguien había preguntado al principio de este CIPAS que habían planteado un incremento del EBITDA. Lo que comentó Nicolás y varios de ustedes ya han comentado es justamente esto, que yo no puedo pretender modificar esto así arbitrariamente. ¿Por qué? Porque hay otras cuentas involucradas en ese cálculo de esa cuenta o de ese indicador que es el EBITDA. ¿De acuerdo? Y lo mismo para las depreciaciones, para las amortizaciones y para los demás. ¿De acuerdo? Bien. Lo mismo hacen acá para el año 3, según lo que hayan proyectado, independientemente de que sea arbitrario, que sea ilógico y demás. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Listo. Entonces voy a pasar al cálculo del año 4. Entonces, en el año 4, voy a incrementar un poco acá. Tengo que calcular los 7 indicadores y empiezo de derecha a izquierda. Entonces voy a buscar el costo del patrimonio en el año 2. Pues el costo del patrimonio en el año 2, ¿de dónde lo debo tomar? De la tarea 3. Entonces eso es igual, perdón, de la tarea 2. Y voy a tomar el costo del patrimonio de la tarea 2. Y ahí tiene que aparecer, no sé por qué me aparecen ceros. Del año 2, se coge el año 1 ahí. Listo, gracias. Entonces voy a tomar el costo, muchas gracias por la corrección, del año 2, 25%, lo pongo en porcentaje. Vamos a ver qué pasó ahí. No sé qué pasó. Esto es igual a la tarea 2 en el año 2. Y ahí algo pasó con ese valor. A mí tampoco me dejó y me tocó desarrollar la fórmula, profe, como tal. Bueno, podría ser ahí, pero no sé qué pasa. También se puede tomar del estado financiero. Sí, también Los se puede datos. tomar. Sí, sí, no hay problema. Bueno, bien, son herramientas que tienen ahí para hacerlo. Vamos a tomarlo del estado, de los estados financieros que está por acá abajo, el costo del patrimonio que está por acá. Y ya lo tomo y listo. Entonces, para el año 3, yo propuse algo en mi plan de mejoramiento. Entonces, ustedes tienen que mirar allá. Por eso se debe trabajar con las 25 acciones o los 25 hallazgos que se formularon, que se propusieron. Y si yo propuse algo al respecto, pues tengo que hacer la modificación. Si no, dejo el del año 2. ¿Estamos de acuerdo? Fácilmente. Lo mismo, el costo de la deuda después de impuestos. Vamos a ver si lo toma del año 2. No sé por qué no lo deja tomar, tocaría revisar, pero no tengo tiempo. Entonces voy a revisarlo manual. No lo vayan a hacer así manual, lo registran con la fórmula, sino como no sé quién mencionó ahorita, tal vez Diony, que se hiciera con los, haciendo la fórmula. Lo mismo, para el año 3 yo propuse algo, sí, entonces voy a hacerlo acá, que propuse el 10%. Entonces esto más un incremento del 10%. Esto del año 2 multiplicado por el 10%. Y ya tengo el resultado. Voy a darle un par de decimales para que quede exacto. Fíjense que la variación relativa está aquí calculada, que es el 10% que se puso.
Igual con todos, pues la utilidad operacional después de impuestos la puedo tomar del año 2. Por aquí está. Utilidad operacional después de impuestos del año 2 es tanto. Para el año 3 propuse algo, entonces voy aquí a mis estados financieros y tomo el valor de la utilidad operacional después de impuestos. Va a aparecer en ceros porque obviamente no está el cálculo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo para que cambien sencillamente. Las depreciaciones vamos a asumir que es el mismo valor del año 2. Vamos a decir que este es el mismo valor del año 3 y vamos a calcular la utilidad operacional, que es igual a la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones menos las depreciaciones menos las amortizaciones y tenemos nuestra utilidad operacional. Vamos a asumir que propusimos que los gastos no operacionales se iban a reducir en un 8%. Los gastos operacionales del año 2 menos los gastos operacionales del año 2 multiplicados por el 8% y ya tengo mi resultado. Entonces la utilidad después de impuestos es igual a la utilidad operacional, ¿cierto? Menos los gastos operacionales. Ahora, a eso le calculo el impuesto de renta y complementarios. Entonces, esto multiplicaba, habíamos dicho que por el 37%, y restamos la utilidad después de impuestos es igual a la utilidad antes de impuestos menos, obviamente, los impuestos, y las reservas generalmente es el 10%. Entonces, multiplicamos, eso es por ley, multiplicamos esto por las reservas multiplicadas por el 10%, y aquí es resta, no es multiplicación, resta, y está listo, y la utilidad del ejercicio es la utilidad después de impuestos menos las reservas, y ya tengo mi ejercicio. ¿De acuerdo? Listo. Asumimos que eso está bien, entonces muy seguramente ustedes en la tarea 4 verán que la utilidad operacional después de impuestos cambió, pasó de 0 a 64, y fíjense que eso, según eso, la utilidad operacional, digamos que se incrementó en un 109% para el año 3. Fíjense que aquí ya está formulado, entonces ya uno ve el incremento. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Voy a revisar el chat a ver qué me han escrito. Profe, le agradezco por la... Tengo que retirar. Y me escribió aquí, debo retirarme, muchas gracias por la reunión y las explicaciones muy importantes. Mañana ver la grabación. Listo, muy bien. Listo, compañeros. Y así sucesivamente calculamos los otros indicadores. Entonces, digamos que esto ya es procedimental. Ustedes ya lo saben hacer, lo hicieron en la tarea 2. Tienen que hacerlo, son solamente 7 indicadores. Y pasamos entonces al informe. Y entonces ese informe es el grueso del ejercicio. Porque acá yo debo plantear justamente esas análisis y esas apreciaciones que yo puedo hacer de la efectividad o de la contribución de las acciones de mejoramiento que yo propuse para la generación de valor económico agregado. Entonces, ustedes ya van a plasmar en el informe, un informe muy bien redactado. Entonces, ustedes van a decir, en el trabajo de la tarea 2, voy a ponerlo aquí como ejemplo, en la tarea 2, en la tarea 2 se propusieron 25 acciones de mejoramiento. Yo recomiendo que esto lo hagan mejoramiento en Word y después lo pongan bonito, lo editen bien redactado y peguen ahí. De mejoramiento que plantean cambios en los ingresos operacionales, en los costos de ventas, en los activos operacionales netos, en el flujo de caja libre
etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y yo sigo y sigo y sigo haciendo la descripción de lo que hice, de lo que no se hizo y tal. Bueno, aquí una clave para que ustedes pasen, no hagan esto como algunos, de pronto porque no saben, le dan con la barra espaciadora hasta llegar al siguiente renglón. No, ustedes le dan Alt, Enter y van pasando de renglón a renglón en esa misma celda. ¿De acuerdo? Alt, Enter. Alt, mantienen oprimido el Alt y al mismo tiempo Enter. Alt, Enter. Y escribo. ¿De acuerdo? Alt, Enter, todo ese párrafo y escribo. Alt, Enter. Y escribo y no sé por qué no me funciona. Bueno, así ahora funciona. Y sigo yo con mis párrafos y demás. Entonces, ojo que ahí está la indicación en el comentario. En el informe de evaluación financiera a través del EVA se recomienda establecer si las acciones formuladas en el plan de mejoramiento propuesto contribuyen o no a la generación de valor y explicar por qué. Bueno, entonces, propusimos tal acción y nos damos cuenta que esa acción es ilógica porque se pretendió o se propuso el cambio de un indicador sin tener en cuenta los valores de las cuentas con las cuales o a partir de las cuales se calcula. ¿Ya? Entonces, se observa, voy a registrar aquí un valor arbitrario del EVA. Vamos a tomar el valor del EVA del año 2. Vamos a ver si me lo toma acá, perdón, del año 2. Y entonces, digamos que yo hice la fórmula y el año 2 me da menos 22.550. ¿Qué sucedió ahí? ¿Quién me dice? En el año 2 con respecto al año 3, ¿qué pasó? ¿Quién me dice rápidamente? Se destruyó valor. Correcto, se destruyó valor. O sea que la gestión fue ¿qué? Negativa, no No fue tuvo ningún efectiva. resultado positivo. Peor, ¿sí o no? El desempeño de la empresa en el año 3 fue peor. Eso significa que las acciones de mejoramiento que yo propuse no sirven para nada. Por el contrario, son equivocadas. ¿Por qué? Porque hay destrucción de valor. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, señor. Entonces, lo que hay que plasmar en el informe es que, de modo que independientemente de la creación o destrucción de valor al implementar las acciones de mejoramiento propuestas en la tarea 3, es importante establecer qué tan acertadas o no fueron esas acciones planteadas. Situación que naturalmente se identifica al comparar el EVA obtenido en la tarea 4 con el EVA obtenido en la tarea 3. Y fíjense qué acabé yo de hacer. Obviamente, esto es muy fácil de establecer, esto es muy fácil de calcular. Y esto obviamente ustedes también porque saben la fórmula. Pero a mí lo que sí me importa al final es establecer si hubo o no destrucción o generación de valor. Y entonces, ¿qué estamos observando ahí en la pantalla? Que hubo destrucción de valor. Miren, acá. Fíjense que la variación absoluta es de menos 4.953. O sea, hubo una pérdida adicional de 4.953 millones de dólares. Es decir, ¿cuánto? Un 28% más. Si yo perdí tanto en el año 2, en el año 3 con esas acciones voy a perder un 28% más. ¿Qué significa eso? ¿Están bien planteadas las acciones de mejoramiento? ¿O están bien? Entonces aquí yo quiero hacerles una reflexión y es la siguiente. Independientemente de que hayan estado mal esas acciones, mal formuladas, que sean ilógicas, que sean muy ilusas, que no tienen fundamento, que son muy ambiciosas porque son muy exageradas, lo que sí a mí como administrador financiero me permite hacer
esta evaluación financiera y plasmarlo como informe a mi gerente, a la junta directiva, es que yo sí tengo la capacidad de identificar que esas acciones no están bien formuladas por A, B, C, D y todo lo que ustedes han dicho al respecto de esa reflexión del equilibrio en la ecuación patrimonial o en la ecuación contable, que es lo mismo, activos menos pasivos igual a patrimonio, que se deben formular las acciones de mejoramiento es de la operación y no directamente de los indicadores financieros, porque eso sería arbitrario y etcétera, 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 y etcétera. ¿De acuerdo, compañeros? Comentarios, dudas, inquietudes. No me dejen hablando solo. No, ya hasta ahora sí No. ya está más claro, doctor. Tutor, Y una vez, perdón, yo tengo una pregunta rápida. Una vez ya se Tutor. haga pues este análisis individual, se comparte al foro y se espera que los, digamos, compañeros hagan lo mismo y seleccionen el mejor, o se selecciona parte Bueno, del de uno, parte del de otro. digamos que seleccionan, pero miren, lo chévere de los trabajos colaborativos que ustedes a veces los critican es porque tal vez no le han hallado el valor ni la utilidad y lo que eso contribuye. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este CIPAS? Es un trabajo colaborativo. Colaborativo porque hemos intervenido muchos, ¿cierto? Y muchos hemos hecho aportes y hemos hecho preguntas y entre todos hemos estamos construyendo un concepto y un aprendizaje significativo para nosotros. Fíjense, llevamos 1 hora y algo de CIPAS y cuánto conocimiento hemos apropiado al respecto de esa temática de las acciones de mejoramiento, de los cálculos para las proyecciones y de los criterios que se deben tener en cuenta para la formulación de acciones de mejoramiento. Fíjense lo importante. Tutor, Entonces, tutor. esa discusión, ya, perdónenme un segundito. Ya y respecto a la pregunta que hizo la compañera hace un momento, ya en el foro de discusión justamente lo que tienen que hacer es revisar, oiga, mire, sí, el análisis que hizo Daniela es importante, el análisis que hizo Mayuri es importante, pues compilemos todos esos, ¿verdad? Discutamos al respecto, unificamos criterios y eso es lo que vamos a plasmar ya en el trabajo colaborativo. ¿Qué estamos haciendo? Tomando los aportes de cada uno, de lo que vio, de lo que analizó y de lo que concluyó para plantearle allá al gerente y presentarle el informe. Señora, adelante. Como el informe hay que construirlo de acuerdo a este EVA, árbol del EVA, entonces por cada uno de estos indicadores hay que dar una explicación, un informe, pues serían 8 numerales en el informe. No. Ojo, porque son solo 7 indicadores. Ah, son 7, sí. ¿Sí? Entonces, no porque el indicador que realmente refleja si hubo destrucción de valor o no es este EVA. El EVA. Pero ustedes calculan estos indicadores es para poder llegar al EVA, ¿de acuerdo? Aquí están las raíces del árbol y aquí están, digamos que las ramas del árbol o la rama. Entonces ustedes, allá la cima del árbol, lo que va a mostrar es si hubo generación de valor o no. El fruto. El fruto, correcto, el fruto de esas acciones. Pero ¿dónde está el quid del asunto? Acá. Acá y en las acciones de la tarea 3. ¿Por qué? Porque, oiga, mire, yo aquí planteé X, Y, Z, pero mire que esto no me sirvió. ¿Por qué no me sirvió? Porque aquí el EVA es negativo. ¿Ya? Entonces, en el informe lo que hay que decir, mire, pretender incrementar la utilidad bruta no es razonable porque se debe hacer el análisis y primero se debe hacer la proyección de los ingresos operacionales y del costo de ventas. Y ustedes dan la explicación. Y lo mismo con todas las acciones. Entonces lo que deben plantear en el informe es que hay destrucción de valor porque las acciones tales y tales y tales no son buenas. ¿Pero por qué no son buenas o no están planteadas de forma razonable?
porque, lo que acabo de decir de la utilidad bruta, porque pretender incrementar los ingresos operacionales sin haber considerado el incremento de los costos es ilógico, porque pretender incrementar los ingresos sin considerar que debe haber que cuando yo vendo más o pretendo vender más, los costos o los gastos operacionales de administración por fuerza se deben incrementar, o los gastos de ventas, salvo que yo sea muy eficiente y que haya propuesto, ¿no? Por ejemplo, que yo en una acción diga, voy a mantener la misma fuerza de ventas del año 2 para que no haya incremento en los salarios, por decir algo. Y ese incremento de los salarios no me genere incremento en los gastos operacionales de ventas. ¿Ya? Cosas como esas. ¿De acuerdo? Diony y demás compañeros. ¿Preguntas? Felipe. Dudas, inquietudes, no me dejen hablar solo. Al principio Doctor, yo veo que la tarea 3, pues al menos hablo en mi caso, en mi grupo la planteamos muy mal. Entonces va a estar más encaminado a hacer un buen informe. Pero mire, independientemente, Freddy, de que esté mal o esté bien, todos deben hacer un buen informe porque ya deben estar en capacidad de eso. Fíjese que es muy importante. Es decir, si la hicieron mal, pues digamos que seguramente fue porque no asumieron la importancia de articular los 7 componentes de las acciones de mejoramiento y que se propusieran las cifras razonables en las metas, ¿de acuerdo? Pero digamos que lo más importante es justamente esa revisión de ustedes mismos al respecto ¿de acuerdo? Me dice Felipe que tiene una duda al respecto del concepto de inventario. Adelante con la duda. Mientras tanto, les voy a pedir, por favor, si ya registraron la asistencia, entonces que hagan, por favor, la evaluación del CIPAS a través de este enlace, compañeros. Se los estoy enviando en este momento. Les ruego por favor hacer la evaluación del CIPAS y mientras tanto, Felipe, adelante con la duda al respecto del inventario. Active su micrófono y adelante. Felipe, adelante. Bueno, cuando se habla de inventario, bueno, listo, Felipe. Felipe me dice que el internet no le dejan conectar el audio. Y dice Felipe, cuando se habla de inventario se deduce a aumento o disminución de las deudas. No, bueno, ojo. Ojo, Felipe, con este concepto que es muy importante. Ojo, por favor. Primero que todo, habría que mirar en dónde está ubicada la cuenta de inventarios. La cuenta de inventarios está en el activo. Por tanto, los inventarios son una cuenta del activo, es decir, es una propiedad de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes tipos de inventarios, ¿no? Hay inventarios de materia prima, hay inventarios de material en proceso, hay inventarios de productos terminados. Generalmente, entonces, esos productos, esos inventarios de productos terminados son los que están en el estado de situación financiera. Voy a poner la pantalla nuevamente. Por aquí me pidió Patricia del SEAT Pasto el formulario de asistencia, lo acabo de enviar. Quienes no hayan diligenciado la asistencia, por favor, diligenciarla. Quienes ya la diligenciaron, por favor, diligenciar la evaluación del CIPAS. Están viendo mi pantalla, me imagino, me confirman por favor, y yo tengo aquí en mi pantalla el estado de situación financiera. Y ustedes observarán que acá voy a resaltar en otro color la cuenta de inventarios, para Felipe que preguntó. Esta es la cuenta de inventarios. Entonces, ¿qué significa esta cuenta? ¿Es una deuda? No. Es el saldo de materiales o de materia prima o de productos terminados que yo tengo al final del año. Entonces yo tengo acá X cantidad de producto que a
a costo de fabricación me representan X cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pretendo o yo propuse como acción de mejoramiento en la tarea 3, incrementar este inventario, voy a hacerlo acá, incrementar el inventario del año 2 en un 13%, entonces más el saldo del año 2 multiplicado por el 13% y ahí tengo un incremento. Y así con todas las cuentas. Entonces, lo que hago es que yo incrementé las existencias en materiales o en productos terminados. ¿Qué significa? Que produje más o que compré más productos para vender. Eso es lo que representa. No sé, Felipe, si está aclarada la duda, escríbame por favor para confirmar. Los demás compañeros, ¿tenemos más preguntas, más inquietudes, alguna reflexión al respecto? Quiero que me digan, si no, para que vayamos cerrando. Me escribe Felipe que ok, profe, gracias por despejar la duda. Listo, Felipe. Entonces, miren, compañeros, de verdad, más allá de los resultados de este curso, más allá de los resultados de esta tarea 4, más allá de que les haya ido bien o mal en la tarea 3, por favor, céntrense en ese análisis, sobre todo de autocrítica. La autocrítica de sus acciones de mejoramiento. Y seguramente esa autocrítica lo que les va a permitir es mejorar en su desempeño, mejorar su proceso de formación y ojalá estén mucho más dispuestos y más dinámicos en los trabajos colaborativos, porque justamente los trabajos colaborativos son los que permiten generar ese conocimiento. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Y si no, paso ya a cerrar este CIPAS. Compañeros, los escucho. No, doctor, por mi parte todo quedó muy claro. Está muy claro, tutor, de parte mía. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien. No sé, Adriana, Jenny, Jedinson, Elizabeth, Verónica, Javier, John Albeiro, Jessica, Marjorie, Claudia Rocío. ¿Tienen alguna inquietud? Pues más que una inquietud, profe, es agradecerle, ¿verdad? Porque me parece que he tenido una buena experiencia con el curso de administración financiera debido a los CIPAS que ustedes han planteado. Hay cursos donde uno se siente muy solo desarrollando las actividades académicas y le agradezco enormemente porque ha sido para mí, ha sido una herramienta indispensable el desarrollo de estos CIPAS. Entonces, de verdad que agradecerle y ojalá que continúen con la misma dinámica en los siguientes periodos. Muchas gracias. Vale, Javier, gracias. Adelante. ¿Quién más iba a comentar algo? Yo, profe, Claudia Rocío. Adelante, Claudia. No, pues igual que Javier, agradecerle porque pues de alguna forma usted hace que esta materia, que es bastante compleja, por medio de los CIPAS un poco más fácil de interpretar. Entonces pues ya le coge uno como más cariño a hacerla, porque pues cuando uno no tiene mucha claridad, pues a veces tiende a dejarla de lado, pero entonces sí ha servido bastante y espero que continúen así esta misma dinámica pues, para las próximas materias. Vale, Claudia, voy a responder y hago un comentario al respecto de los de ustedes. Me escribe Juan David, profesor, ¿hasta qué fecha sería lo más conveniente esperar los trabajos de los demás compañeros, ya que todas las entregas están para la misma fecha y muchos esperan hasta los... Sí, desafortunadamente, ustedes yo creo que pierden oportunidades valiosas. Y digo eso por lo siguiente. Miren, por ejemplo, para la tarea 3 hubo 43 días, para la tarea 2, 42 o 43 días de plazo. Si ustedes participan desde el principio en los foros, eso es rápido que los profesores realimentamos y rápido que ustedes empiezan a pulir esos trabajos. Pero cuando ustedes empiezan o dejan para lo último, es muy difícil realimentar. Entonces van a quedar con dudas, no van a tener la oportunidad de que nosotros les hagamos observaciones. Entonces, lo ideal... Y hay una resolución, la 6808 del 2014, que establece que es obligación de los estudiantes participar en el foro desde el momento en que se abre. Entonces, lo ideal sería que, por lo menos en esta tarea 4, que hay 2 semanas, en la primera semana todo esté listo. De manera que ya
por ejemplo, roles de compilador y de evaluador serían los que están trabajando ya en la compilación de todos los aportes, el evaluador en revisar que el documento esté bien hechecito y entregas justamente en entregar. Pero desafortunadamente, como vivimos esa cultura de dejar todo para lo último, ya ustedes son los que deciden allá al interior de su grupo para cuándo dejan la fecha de recepción de aportes. Eso lo manejan ustedes. La idea sería, entre más pronto, mejor. Pero también yo los he invitado a que tengan paciencia sus demás compañeros, porque pues a veces hay algunos que tienen dificultades, pero digamos que este modelo de educación a distancia a través de medios virtuales es mucho más exigente en tiempo, en dedicación, en orden, en constancia, etcétera. Entonces la gente cree que este sistema es para gente que no tiene tiempo. Error, porque esto demanda tiempo. Entonces, decir que por mi trabajo no puedo cumplir, no, uno tiene que cumplir, así le toque trasnochar, le toque hacer. ¿Qué es difícil? Claro, ¿quién ha dicho que la vida es fácil? Pero toca luchar, ¿de acuerdo? Entonces, Juan David, la invitación es a dinamizar la participación de sus compañeros allá en el foro, pilas, compañeros, etcétera. ¿De acuerdo? Marjorie, adelante, que está levantando la mano. Profe, aparte de todo lo que dijeron mis compañeros, muchas gracias. Pero también tengo una pregunta. Acá decimos que son estos 7 indicadores, ¿cierto? Sí. Pero hicimos, digamos, en la tarea 3, en mi grupo hicimos 20 cambios. Sí. ¿Cierto? ¿Se hacen los cambios también en los estados financieros o solamente los de los 7? Se hacen todos. No, ojo. Tienen que hacer todos los cambios que ustedes propusieron. O sea, los 20 cambios. Si propusieron, por decir algo, cambiar UODI, pues la utilidad operacional después de impuestos se calcula allá en el estado de resultados. Pero por decir algo, pusieron, no sé, el flujo de caja libre. Miremos a ver si el flujo de caja libre tiene impacto en el cálculo del EVA. Entonces, muy seguramente, Marjorie, cuando ustedes dicen, oiga, nosotros propusimos 2 acciones, una para el flujo de caja bruto y otra para el flujo de caja libre, y resulta que eso no tiene ningún impacto en el EVA. Por tanto, esas acciones de mejoramiento son inocuas, no sirven para nada. Y ustedes llegan a esa conclusión, pero deben dar cuenta de si las acciones contribuyen a la generación de valor y por qué. ¿De acuerdo? Diony, adelante, y después Andrés. Doctor, una preguntita. Lo que pasa es que yo ya había empezado el informe, porque en el CIPAS anterior dice, pues, o en el que nos compartió la tutora, nos dice que con base al árbol del EVA. Entonces yo ya había tomado cada uno de los indicadores del árbol del EVA para dar el informe. Entonces, ¿replanteo solo tomando el EVA o continúo desarrollándolo con todos los 7 indicadores del EVA? Lo puede hacer así, pero ojo, Diony, es una buena pregunta. El punto de referencia es el EVA, ¿de acuerdo? Sí. Mire, en conclusión, ¿qué pasa y cómo evalúan a un gerente financiero, a un administrador financiero? Por la generación de valor. O sea, le miran ese EVA. Entonces, usted lo que debe hacer es preguntarse y responder. ¿Se construyó valor o se destruyó valor? ¿Y por qué se construyó valor o por qué se destruyó valor? Y entonces empezar a explicar si las acciones de mejoramiento contribuyen o no y por qué. ¿De acuerdo? Es eso. Sí, entonces lo dejaría tal cual, pero yo empecé en orden dejando de último el EVA. En el EVA, que es el último, lo colocaría ahí pues bien claro que si generó o no generó valor, de acuerdo al EVA. Es que usted en su informe, mire, la junta directiva le va a decir, doctor Diony, sírvase informarle a esta junta si generó o destruyó valor. Usted va a decir, sí se generó valor porque pasó de tanto en el año 2 a tanto en el año 3 y se generó valor por X, Y, Z, por tanto las acciones de mejoramiento contribuyen. Sin embargo, me doy cuenta que las acciones tales, tales y tales no contribuyen porque pretender que la utilidad operacional después de impuestos se incremente por sí sola, no, porque hay que formular acciones para mejorar la operación de la empresa porque la utilidad es consecuencia de la operación. ¿De acuerdo?
y De acuerdo. desmenuzar todo eso. ¿Listo? Tutor, Andrés. mi pregunta es, en el caso en el que yo haya propuesto alguna acción de mejora que sí afecte alguno de estos indicadores de los 7 que están en la tarea 4, pero que esta propuesta haya sido ilógica y no coincida en el estado financiero y por X propuesta, digamos, allá en el cálculo de los indicadores, el EVA me da positivo. Aún así, seguimos y decimos que sí generamos valor o... Perfecto, es un buen análisis, Andrés. Si usted dice, pongamos el ejemplo de la utilidad operacional después de impuestos, usted planteó un incremento del 20%, pero es ilógica porque no lo hizo como debiera ser ni tuvo en cuenta las acciones que realmente se deben tomar en cuenta, que es disminuir los gastos operacionales de venta, los gastos operacionales de administración, etcétera. ¿De acuerdo? Justamente ese es el análisis. Mire, si se plantea un incremento en la utilidad operacional después de impuestos, el EVA se incrementa. Lo que hay que hacer es que usted debe plantear que ese incremento es arbitrario porque no se tuvieron en cuenta las cuentas, valga la redundancia, que afectan esa utilidad operacional después de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis está bien hecho. Es decir, cuando hay un incremento, si es el caso, ¿no? Cuando hay un incremento en la utilidad operacional después de impuestos, hay un incremento del EVA. Entonces yo diría que se cumple esa regla, digamos, pero lo que hay que tener en cuenta es que formular o proponer un incremento directo en la utilidad operacional después de impuestos no es lógico, porque lo que hay que incrementar o que hay que disminuir son tales y tales cuentas, y eso se consigue es a través de acciones como comprar más materia prima, no sé, contratar menos personal, disminuir los gastos suntuosos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, Andrés? Ok, sí, señor, claro. Listo. Bueno, compañeros, si hay más preguntas, si no, entonces les agradezco inmensamente su participación, les agradezco inmensamente la atención, me gustó que hayan participado, me gustó que traigan preguntas, ustedes son los que construyen los IPAs, ustedes son los que hacen que los IPAs sean espacios agradables de discusión, pero de aprendizaje, de apropiación de conocimiento. ¿De acuerdo? Me dice... Felipe, profe, la guía nos habla de que el archivo colaborativo, antes de subirlo al entorno de evaluación, debemos pasarlo por la herramienta de Turnitin. ¿Cómo hacemos para utilizar la herramienta del Turnitin? Profe, ¿me puede responder la pregunta? En el campus virtual ustedes encuentran allá un espacio donde está el Turnitin. Voy a buscarlo acá en el campus virtual. Entonces, el Turnitin es una herramienta que calcula los índices de similitud de unos textos. Entonces, lo que ustedes hacen es subir allá el archivo al software de Turnitin y él les hace un proceso y les manda un reporte y les aparece un porcentaje. Ese es el porcentaje de similitud. ¿De acuerdo? No sé quién lo ha hecho para que le ilustre a nuestro compañero Felipe que está preguntando. ¿Quién ya lo hizo? Ustedes creo que lo hicieron en la tarea 3, si no estoy mal. Diony o alguien para que le ilustre. Compañeros. Listo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Está claro todo, tutor. No, profe, está muy bien. Listo, compañeros. Entonces, si no es más, vamos a buscar. Creo que también hay una opción
opción que es automática para el Turnitin, pero no me acuerdo bien por dónde es que la encuentro y no me deja entrar al campus. Pero Felipe, si al caso me escribe y yo le busco un tutorial o algo para si tiene la duda. ¿Listo? Bien, compañeros, entonces voy a detener la grabación. Les ruego, por favor, quienes no han diligenciado la asistencia, que lo hagan, y quienes no hayan diligenciado la evaluación del CIPAS, que lo hagan. Voy a dejar de grabar. Les agradezco inmensamente su Yo le atención. compartí el link para Tu sitio en marcha con una experiencia de creación personalizada. Señora Marjorie, es que no le escucho, hay una interferencia. Señora, dígame. Ahí le comparto el link de un video tutorial. Ese es el tutorial del Turnitin, ¿verdad? Sí, sí, señor. Gracias, Marjorie. Felipe, ahí está el tutorial para el Turnitin que acabo de compartir. Marjorie, para que se guíe por eso. ¿Listo? Felipe, ¿me confirma si ya lo obtuvo? Ah, listo, ya le está escribiendo ahí Felipe. Muchas gracias, compañera, listo. Voy a